Qué gusto verles un domingo más. Les pido que por favor abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y el versículo 2. Hoy nos vamos a embarcar, vamos a iniciar esta carta de Primera de Pedro. Las hojitas que tienen por ahí es una hojita por familia que habla acerca de los temas principales de Primera de Pedro. Es una guía para que se puedan llevar para la casa, para que vean los grandes temas que hay en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Yo titulé mi sermón Un saludo extraordinario. El apóstol Pedro, en esta sección, Pedro da su saludo en esta carta. Y como veremos, es un saludo extraordinario, lleno de teología. Ahora permítanme como introducción leerles un poquito el contexto histórico de Primera de Pedro para que asentemos estos pasajes bíblicos que vamos a empezar a leer y a estudiar en su contexto histórico y cultural. Pedro fue un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo y la tradición dice que él fue crucificado con la cabeza hacia abajo en un lugar no muy distante de Roma en el año 67 o 68 después de Cristo. Él experimentó en carne propia muchas de las formas de sufrimiento acerca de las cuales él escribe en su carta. Eso es importante. Pedro experimentó en forma personal muchas de las formas de sufrimiento que él va a escribir acá, que los cristianos estaban sufriendo o iban a sufrir. Pedro indica que está escribiendo desde Roma. Cuando Pedro escribe su primera carta, Pedro está en Roma, porque saluda con una palabra, dice, desde Babilonia, lo cual probablemente era una palabra clave para Roma, que se usa también en Apocalipsis. Es claro que Marcos, quien estaba con Pedro cuando él escribió, según el capítulo 5, versículo 13, había estado en Roma durante el primer encarcelamiento del apóstol, según Colosenses capítulo 4, versículo 10. Nerón, en este contexto histórico, enciende Roma, ¿verdad? Le prende fuego a Roma en julio del 64 después de Cristo, y culpó a los cristianos de todo el imperio por actos escandalosos, acelerando así su persecución. Pedro escribió esta estimulante carta a finales del 64 o al principio del año 65 después de Cristo, y fue llevada por Silvano, según el capítulo 5, versículo 12 de la misma carta. El asunto clave de la carta es dirigido de una manera oportuna y se resume en esta pregunta: ¿cómo debe de portarse los cristianos en medio de la inmerecida animosidad contra ellos? ¿Cómo deben de comportarse los cristianos ante un mundo hostil que les persigue y les acusa? De ahí que tomáramos la decisión de predicar Primera de Pedro por lo que está pasando y ha de pasar en el mundo entero con los cristianos. ¿Cómo deben de reaccionar los cristianos ante un mundo hostil? Los recipientes de la carta eran principalmente cristianos desterrados y dispersados a través de 5 provincias, según el versículo 1 que acabamos de leer.
en lo que hoy es Turquía. Aunque algunos convertidos judíos pueden haber estado entre los primeros lectores de la carta, parece claro que la mayoría eran gentiles. Son descritos como que vivían en ignorancia espiritual antes de que llegara su conversión, según el capítulo 1, versículo 14. Sumidos en tinieblas y sin identidad como pueblo, según el capítulo 2, versículo 9 al 10. E involucra dos en conducta inmoral, capítulo 4, versículo 3 al 5. Así que, mis hermanos, este es el contexto histórico. Este es el contexto histórico de la carta de Primera de Pedro. Eso es lo que estaba pasando. Una persecución a los cristianos sin merecerla, simplemente porque Nerón, por su egoísmo y por querer más poder, enciende Roma y culpa a los cristianos. Entonces Pedro escribe desde Roma para animar a sus cristianos a cómo responder ante una persecución así. Ahora sí, entremos al tema y al texto. Lo primero que quiero que veamos en el versículo 1, primera parte, es la presentación del escritor. ¿Cómo se presenta el escritor de esta carta? Dice el texto: Pedro, apóstol de Jesucristo. Así se presenta él a estos hermanos que estaban dispersados. No nos queda duda sobre el autor de esta carta, ya que la misma lo trae, ¿verdad? En el primer versículo él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. No queda duda quién escribió esta carta. Ahora, Pedro no solo era parte de los 12 discípulos de Cristo, sino que estaba dentro del círculo íntimo de Jesús, junto con Jacobo y Juan. De todos los discípulos que andaban con Jesús, Jesús tenía 12, que eran sus apóstoles, y de esos 12 tenía un círculo íntimo, 3, Jacobo, Juan y Pedro. ¿Verdad? Eso es importante. Ahora, esta descripción que Pedro usa no es en vano. Pedro no lo escribe en vano ahí, ¿verdad? Recordemos que es guiado por el Espíritu Santo. Pedro no lo escribe en vano, pues él hace uso de su autoridad y reconocimiento eclesiástico para dirigirse a estas personas perseguidas ahora, que son parte de la Iglesia Universal de Dios. Porque la frase, el solo decir yo soy un apóstol de Jesucristo, encierra muchas cosas que los cristianos del primer siglo entendían muy bien. Por ejemplo, cuando Pedro escribe y dice yo soy un apóstol de Jesucristo, los cristianos de aquel momento entendían lo siguiente: él tiene autoridad, Pedro tiene autoridad de parte de Dios. Tenemos confianza en lo que él vaya a decir o vaya a escribir. Tenemos seguridad de lo que él dice, pues es inspirado por Dios. Y todo lo que él diga y escriba es puro en sí mismo, porque es un apóstol de Jesucristo, es un enviado. O sea, Dios hablaba por medio de ellos, y en este caso por medio de Pedro. Y esto está relacionado, como les digo, con las palabras que Pedro dirigía a los cristianos. Él hablaba de parte de Dios. Así que no está de más o por casualidad ahí que Pedro inicia su carta: yo soy un apóstol de Jesucristo. Tenía una intención que comunicar. Lo que él quería comunicar era: lo que yo les voy a decir a ustedes en esta carta es palabra de Dios. De hecho, recordemos que en Mateo capítulo 10, Jesús de todos sus seguidores llama a 12, los comisiona. De hecho, en Mateo capítulo 10 él da los nombres, comisiona a estos 12 con poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, etc. A estos 12 nada más les dio ese poder. Y Pedro en el capítulo 10 de Mateo encabeza la lista de estos 12. Y eso era importante también, porque esas listas están
escritas de tal manera que dan la importancia a aquel hombre que iba de primero, por decirlo así, el que tenía más importante. De hecho, Pedro llegó a ser el pastor y el líder de la iglesia en Jerusalén. Por eso las listas siempre empiezan con Pedro. Esto indica que Pedro contaba con las credenciales dadas por Dios, que él era un verdadero apóstol de Jesús, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Pablo dijo: entre vosotros se han operado las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Eran señales que acreditaban a un hombre como un apóstol, ¿verdad? Y Pedro tenía dichas credenciales. Pedro era un hombre comisionado por Dios para hablar. Jesús había investido a Pedro con poder por medio de su Espíritu para calificarlo y autentificarlo como un mensajero de él. Por eso él se presenta de esta manera. De hecho, Pablo va a decir en Efesios capítulo 2, versículo 20, que el fundamento doctrinal de la iglesia que nosotros tenemos hoy fue traído por medio de los profetas y por medio de los apóstoles. De ahí que Pedro empiece su carta con estas palabras: Pedro, apóstol de Jesucristo. Por lo cual, mis hermanos, entonces, cuando Pedro se presenta a sí mismo a estos hermanos como apóstol de Jesucristo, él está diciendo, en otras palabras: yo estoy hablando de parte de Dios. Cada palabra que les escribo es dirigida por el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra. Cada palabra es inerrante, es perfecta y deben de obedecerla. Toda esa teología está encerrada en la frase con que Pedro diga: Pedro, apóstol de Jesucristo. Todo eso está encerrado ahí. Ahora, hermanos, yo he escuchado, y yo sé que tal vez ustedes lo han escuchado, o tal vez fueron de los que pensaron de esa manera. Yo he escuchado a personas decir, mientras se les está discipulando: sí, pero eso lo dijo Pedro, eso lo dijo Paulo, no Jesús. Yo lo he escuchado muchas veces. Traer excusas como decir: sí, eso lo dijo Pedro, eso lo dijo Pablo, eso lo dijo Santiago, pero no lo dijo Dios, no lo dijo Jesús. Yo lo he escuchado. Y eso sucede, hermanos, por una ignorancia de quiénes eran los apóstoles y la función del desarrollo del canon bíblico. Porque, como les dije, Efesios 2:20 dice que esto que tenemos acá, que es la doctrina del cristiano, es el mandamiento para el cristiano, es la palabra de Dios, fue traída por los apóstoles. En otras palabras, cuando un apóstol hablaba, Dios hablaba. Esto es lo que Pedro quiere dejar claro en esta carta con esas palabras. Desobedecer a algo escrito por Pedro es equivalente a desobedecer aquellos 10 mandamientos escritos con el mismo dedo de Dios en Éxodo 20. ¿Cuántos lo habían visto de esa manera? Bueno, gloria a Dios. Pero mucha gente no lo ve así. Mucha gente cree que en Éxodo 20, cuando Dios mismo escribió con su propio dedo los 10 mandamientos, eso es tan santo y no hay otra parte igual en la Biblia como Pedro. No, lo que Pedro escribió es tan santo, es tan perfecto, es tan palabra de Dios, como esos 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Quien desobedezca a lo que Pedro dice, desobedece a Dios. Todo eso, hermanos, toda esa teología que quise resumir en pocas palabras, es lo que encierra la frase Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Verdad? Así que Pedro entonces tiene una carta dirigida a cristianos en el primer siglo ahora, inspirado por Dios, para que ellos obedezcan. Y esto me lleva a mi segundo cabezado. Los destinatarios. Ya vimos cómo se presenta el autor. Ahora veamos qué dice Pedro acerca de los destinatarios. Y quiero que veamos algo importante aquí dentro de los destinatarios, que Pedro da una descripción natural de los creyentes. Versículo 1, segunda parte, dice: después de decir Pedro, apóstol de Jesucristo, ahora dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia,
Asia y Bitinia. Una descripción natural de los creyentes. Y Pedro empieza diciendo que esta carta va dirigida a los expatriados. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que esta carta va escrita a los expatriados? Pedro nos dice acá en estas palabras que los creyentes somos personas que vivimos en un lugar extraño. Eso es lo que significa. Vivimos en un lugar extraño. Tiene el sentido de personas que viven temporalmente en otro país sin convertirlo en su residencia perpetua. Recuerden que Nerón enciende Roma, le echa culpa a los cristianos, los están matando, los están masacrando, los están crucificando, los están echando a las pailas de aceite hirviendo, los están echando a los leones y muchos huyen por su vida a otros países, hacia cuáles, bueno, también se menciona aquí, por ejemplo, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, ¿verdad? Que viene siendo, como les dije antes, la provincia o el país de Turquía, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir entonces expatriados? Tiene el sentido de personas que llegan a un país, a un lugar, temporalmente, sin convertirlo en su residencia perpetua. Ellos lo estaban viendo de forma física, pero Pedro también habla de una forma espiritual de lo que ellos estaban pasando. Por ejemplo, nosotros debemos de entender cuando dice a los expatriados, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Cuándo habla la Biblia de esa forma? Y entenderlo de esa forma. Por ejemplo, en Génesis 23:4, los judíos usaron esa frase, esa idea, hablando de Abraham cuando vivía en Canaán. Y dice lo siguiente, cuando muere Sara, Abraham dice en Génesis 23:4, extranjero y peregrino soy entre vosotros, dijo Abraham. Ahí está la idea. Dadme en propiedad una sepultura entre vosotros para que pueda sepultar a mi difunta delante de mí. Abraham dijo, yo soy un peregrino, yo soy un extranjero entre ustedes. Esa es la misma idea de que ahora Pedro dice que los cristianos son expatriados, no están en su propia patria, están fuera de su patria. Esa es la idea, ¿verdad? Lo mismo sucede en el Salmo 39, versículo 12, hablando acerca del hombre mientras peregrina en este mundo. Eso implica que los destinatarios entonces de esta epístola tienen otra residencia permanente dentro de su verdadera ciudadanía. Se lo vuelvo a leer. Eso implica que los destinatarios de la epístola tienen otra residencia permanente donde está su verdadera ciudadanía. Es tanto así, y escuchen esto, hermanos, es tanto así que los cristianos del Antiguo Testamento, no los que no eran cristianos, los cristianos del Antiguo Testamento, ellos sabían muy bien que la tierra prometida no era Canaán. ¿A cuántos nos han vendido la idea? Cuando nos leían las historias del Antiguo Testamento de que la tierra prometida para Israel era Canaán. ¿Verdad? Bueno, nosotros debemos de estudiar ese Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Una de las reglas de interpretación bíblica. Porque ahí nos estaba enseñando algo en el Antiguo Testamento. Sí, Israel quería llegar a Canaán y llegó a Canaán. Pero esa no era el destino de los cristianos, esa era una sombra de lo que había de venir nada más. Los cristianos del Antiguo Testamento, ellos sabían muy bien que la tierra prometida no era Canaán. Ellos sabían que la tierra prometida estaba más allá de este mundo. Vayan conmigo un momento a Hebreos capítulo 11 y dejemos que la Biblia nos enseñe. Hebreos capítulo 11, versículo 13 y luego el 16.
Y ustedes saben que Hebreos 11 habla sobre aquellos héroes de la fe, por decirlo así, ¿verdad? Aquellos hombres de fe del Antiguo Testamento. Ahora vean lo que dice en el versículo 13. Hebreos 11:13 dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Versículo 16. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entonces el autor de Hebreos, que es un judío, que yo creo que es Pablo, él ahora interpreta el Antiguo Testamento y dice, ellos, los cristianos del Antiguo Testamento, ellos sabían muy bien que Canaán no era su fin. Había una patria para ellos, había un lugar para ellos que no era Canaán. Y dice claramente el versículo, en el versículo 13, que dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, estando en Canaán. Estaban en Canaán y ellos todavía confesaban, somos peregrinos y extranjeros aquí. Esta no es nuestra patria. Bueno, a eso se refiere el autor Pedro cuando dice, esta carta va dirigida a los expatriados. Este mundo, mis hermanos, no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestra vida, está diciendo Pedro. Y le está diciendo a estos cristianos, ustedes están en otra patria que no es su patria. Ustedes están en este mundo, donde quiera que estén, en Bitinia, en Asia, en Capadocia, pero esa no es su patria, ustedes son expatriados. En otras palabras, mis hermanos, escuchen esto. No sé si ustedes lo han escuchado muchas veces, pero es importante que abran sus oídos. Dice lo siguiente, entonces, reflexionando con esto que está diciendo Pedro, que dice el autor de los Hebreos, yo les tengo que decir, hermanos, no te amoldes a este mundo. No te amoldes a este mundo. Debes de cambiar tu forma de pensar. Por ejemplo, si usted vuelve a ver a su alrededor, eso no es todo lo que hay. Y la gente hoy se está acomodando, se está acostumbrando a este mundo. Tiene su mirada puesta en las cosas de la tierra. Cuando la Biblia dice, pongan sus ojos allá, no en las cosas de este mundo. Y la gente se está aferrando en este mundo por las cosas de este mundo. Se afanan, se aferran, luchan, pelean por las cosas de este mundo. Por ejemplo, vea qué bendición poder pensar de esta manera, y lo estaba viviendo los cristianos. Por ejemplo, Nerón enciende Roma porque él estaba pensando en quedarse con más dinero, con sacar más provecho de Roma. Y enciende Roma para poder construir otras cosas que le iban a favorecer a él económicamente. Él estaba pensando terrenalmente, yo quiero quedarme con esto. Y Pedro le dice, ustedes no son de aquí, ustedes son de allá. No se aferren a las cosas de aquí. Era probable que muchos de ellos, igual que nosotros, imagínense por un momento tener que tomar lo que pueda en sus manos y salir corriendo sin saber a dónde, con sus hijos, sin tener comida, sin tener dinero, nada, salir hacia otro país. Mientras Nerón pensaba en quedarse ahí y hacer más dinero, y Pedro dice, ustedes no son de este lugar, no se aferren aquí. Hoy vemos en el mundo entero cómo las élites quieren gobernar este mundo y quedarse con este mundo. Y a la brava. O sea, quieren implementar, por ejemplo, una obligatoriedad sobre la vacuna. Y todo eso hay un negocio atrás, por si no lo saben, y si lo saben se lo puedo repetir. Hay un negocio atrás. Ellos están pensando terrenalmente, ellos quieren más dinero. Hoy Pedro nos dice, nosotros no somos de aquí, no nos aferremos, no pensemos como ellos.
Hay un lugar más allá que nos espera. No nos afanemos. Todo lo que hay alrededor, hay algo más allá. Hay algo que nos aguarda, como pensaban, según el autor de los Hebreos, los hermanos nuestros del Antiguo Testamento. Hay una ciudad preparada para nosotros. Jesús dijo, yo me voy y les voy a preparar morada. No nos aferremos a estas cosas. Por lo tanto, entonces esto implica cosas como lo siguiente, hermanos. Implica que en este mundo usted y yo debemos de vivir diferente a la gente de este mundo. Si no somos de aquí y no estamos para permanecer aquí, no nos amoldemos a la forma de pensar de la gente de este mundo. Yo veo los jóvenes, yo los puedo entender porque yo hace no mucho tiempo pasé por ahí, cuando estaba en mi adolescencia. Por eso las dudas. Y yo veo los jóvenes, y muchos jóvenes cristianos, o por lo menos que asisten a la iglesia. Esos jóvenes tienen una mentalidad aquí, puesta aquí en la tierra. Las modas, la forma de vestir, aquí. Por ejemplo, a mí me gustaría preguntar de todos los jóvenes de 20 años hacia abajo que asisten a las iglesias cristianas evangélicas, ¿cuál de ellos le dijo a su papá, para esta Navidad yo no quiero que me regales ropa ni nada, ni esos audífonos bonitos, ni un teléfono nuevo, yo quiero que me compres una Biblia? Yo quisiera preguntar, ¿cuántos jóvenes piensan así? ¿Saben por qué? Porque los demás piensan aquí, de una forma terrenal. Cuando nos damos cuenta de que la sabiduría y el entendimiento que nos puede dar la palabra de Dios, nos puede no solamente ayudar de cómo vivir de una mejor manera acá, sino que nos abre las puertas de par en par para ir a esa ciudad que nos espera, el otro mundo, con Cristo. Yo preferiría que me regalen una Biblia que un iPhone. Pero no podemos pensar de la misma manera que piensan las personas de este mundo. Y eso implica también que no podemos vivir o pensar como ellos, o vivir según los parámetros morales de este mundo. Por ejemplo, yo me he puesto a pensar, hermanos, muchas veces yo lo pienso, yo lo medito, en seguir en algún momento con mi familia a la playa o a una piscina. No porque el ir sea malo, como dicen los dominicanos per se. No porque sea malo ir a la playa, no porque sea malo ir a la piscina. Lo digo porque muchas veces he visto cómo las mismas iglesias hacen incluso excursiones para ir a la playa, para ir a la piscina, y las mismas hermanitas, no hay ninguna diferencia entre ellas y sus vestidos de baño con las del mundo. Es más, muchas veces son peores en su forma de vestir. Porque ellas y ellos viven según los parámetros morales de este mundo y no según Dios. Por esa razón, Pedro más adelante en el capítulo 2 va a decir lo siguiente, en el versículo 11 y 12. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos,
por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. No podemos pensar igual si no somos de aquí. Y dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no somos de aquí. A eso se refiere Pedro cuando dice a los expatriados. Están en otra patria que no les corresponde, que no son de ahí. Pero es triste, hermano, la realidad que muchas veces aún nosotros mismos, se nos olvida y nos empezamos a acomodar y acostumbrar a este mundo. Yo no sé usted, pero a mí muchas veces se me olvida que yo no soy de aquí. Y muchas veces estamos afanados, y no digo que sea malo hacerlo, pero estamos afanados en que qué linda una casa que esté a mi nombre. Pero al fin y al cabo, ¿cuánto vamos a vivir aquí? 90 años. O sea que me quedan 60. Y me afano durante 40 para poder pagarla en tristezas y preocupaciones. La disfruto 15 y me voy. Entre comillas. ¿Para qué? Esta no es nuestra patria. Si pueden hacerlo, gloria a Dios. Háganlo. Si Dios les abre las puertas, háganlo. Pero si no, no se frustre. Estamos de paso nada más acá. Y puede ser que usted se vaya antes, más bien. No llegue ni a los 50. Ahora, si usted le tiene miedo ahí, sí, preocúpese. Yo creo que a cada persona le da miedo el momento de la muerte. Humanamente nos da miedo esa transición, ¿verdad? Porque a mí me da miedo la transición de que ¿cómo será? ¿Me dolerá? Si me estoy asfixiando, qué feo, ¿verdad? Pero una vez muerto, se fue. Ya, dejé de sufrir más, nunca más. Ahora, si a usted le da miedo irse al otro lado, póngase con Dios, ¿verdad? Como le dijo el famoso Cantinflas a Mr. Sata, póngase con Dios. Hermanos, nosotros estamos de paso en este lugar. No nos afanemos. No tratemos de acumular tesoros en este mundo donde la polilla corrompe. Me parece a mí que Dios muchas veces está pensando de una forma humana, porque Él es perfecto, ¿verdad? En lo que nos va a decir a muchos cristianos cuando lleguemos allá. Te proveí tanto dinero, tantas riquezas, y lo que hiciste fue guardarlas, y guardarlas, y guardarlas, y guardarlas, cuando en realidad tuviste que haber usado eso que yo te proveí para mi obra, para mi reino, porque estás de paso, para alcanzar otros. Estás de paso aquí. Este entendimiento tenía Spurgeon. Siendo uno de los mejores predicadores del mundo, murió pobre. Con una mega iglesia. Y murió pobre. Porque él, incluso con sus propios dineros, él construyó muchas cosas en su país para el bienestar de los cristianos incluso de los impíos. Él sabía que estaba de paso. Ya no está. Ya se fue Spurgeon. Mañana dirán lo mismo a nosotros, ya no está, ya se fue. Pero muchas veces se nos olvida, nos acomodamos a este mundo. Hermanos, mientras yo redactaba esto, yo decía, ojalá que Dios hoy, hermanos, hiera nuestras conciencias con su espada, para poder entender que nuestras formas de vida no son las que el mundo dicta, no son las que nosotros creemos correctas, es las que la palabra de Dios dice. Esa es la forma correcta de vivir. No nos amoldemos a este mundo. Ahora, lo segundo que encontramos en el texto es cuando dice, no solamente a los expatriados, sino también dice de la dispersión.
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La dispersión. Y usted se estará preguntando, ¿y ahora sí qué quiere decir eso? O sea, ¿qué quiere decir Pedro cuando dice que esta carta no solamente va dirigida a los expatriados, que ahí nos involucramos todos nosotros, sino también dice a los de la dispersión? Después de la muerte de Esteban, en Hechos capítulo 8, los cristianos de origen judío fueron dispersados y obligados a residir en el extranjero. De Hechos capítulo 8 en adelante, Dios trajo una persecución. Pero no solo se refiere a esto, sino a todos los que componen el pueblo de Dios que están diseminados por el mundo entero. Claro, Pedro menciona 5 lugares aquí, pero hoy hay creyentes en todo lugar. O sea, cuando Pedro dice a los de la dispersión, él está diciendo, yo le escribo esta carta a los cristianos que están dispersados. ¿En dónde? Bueno, en estas 5 provincias que menciona él y hoy por hoy en otros países que están dispersados. La Iglesia Universal. Escuchen este pasaje que el hermano Wilmer ya predicó en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. A los que están dispersados en cada tribu, lengua, nación, país, a esos le dirige Pedro su carta. Eso es exactamente lo que quiere decir Juan 3:16 cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan está diciendo o escribiendo ahí que Jesús dijo, no solamente los judíos, el mundo entero va a ser beneficiado con la llegada del Hijo de Dios. El mundo entero. Y Apocalipsis dice que Dios compró, no podemos interpretar Juan 3:16 fuera de Apocalipsis 5:9. Dios compró con su propia sangre a cada una de las personas del mundo. No, a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, pero no a todos. Eso es Juan 3:16. Eso es lo que significa cuando dice a los que están dispersados, a la dispersión. Por eso Jesús mandó a sus discípulos a predicar de la siguiente manera, en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, a los que están dispersados. Cristo estaba comprando, hermanos, noten otra vez Apocalipsis 5:9. Cristo estaba comprando en la cruz con su sangre a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ya los había comprado allá. Simplemente lo que ahora esperaban era el segundo paso, que llegara la iglesia con el evangelio para llamarlos. Pero ahí estaban comprados ya. Ya Jesús había pagado el precio por ellos en la cruz. De toda ciudad, de todo pueblo, de toda nación. Ahora la iglesia, Jesús le dice, vayan y prediquen el evangelio. Hechos 1:8, Jerusalén, en Judea, en Samaria, y salgan de aquí hasta los confines de la tierra, porque ya he comprado pueblo allá. Eso es Juan 3:16. A eso se refiere Pedro cuando dice a los que están en la dispersión. Por eso le decía que era un saludo extraordinario, lleno de teología detrás. En cada lugar Dios ha provisto o se ha provisto de pueblo para su gloria, para que le alaben. En cada lugar. Y por esa razón entonces nosotros debemos de predicar el evangelio a cada criatura. Hoy todavía hay muchos que deben escuchar el evangelio que Cristo ya los compró. Y todavía tenemos que seguir llevándoles el evangelio a ellos. Cristo ya pagó por ellos. Les falta que les llegue el evangelio y el día designado por Dios para creer. Esa es nuestra tarea, seguir predicando. Eso fue la descripción, ¿verdad?,
que Pedro nos da una descripción natural de los destinatarios. Ahora, si eso fuera la descripción natural, veamos la descripción espiritual de estos destinatarios. Última parte del versículo 1, según la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera empezaría entonces en el versículo 2 y todo el capítulo 2. Dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios, o como lee la Reina Valera, la presciencia de Dios, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con la sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Ahora entramos entonces a la descripción espiritual de los creyentes. Ya vimos la terrenal, la natural, que estaban dispersos, de que no vivían en una patria que era de ellos, que les esperaba otra. Ahora veamos la espiritual. Y Pedro dice que ellos y nosotros entonces somos escogidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Ahora, dentro del contexto de la carta, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 4, versículo 6 y versículo 9 del capítulo 2, este adjetivo, dice un comentarista, significa que Dios ha escogido a los lectores. Dios los ha escogido. Lo que estamos hablando ahorita, Dios ha escogido al lector, a los destinatarios. Usted y yo. Ellos son su pueblo, que apartados del mundo, experimentan el odio del mundo y soportan el sufrimiento y la persecución. Por el contexto histórico de la carta. Son escogidos de Dios, pero están experimentando el odio del mundo y la persecución. No obstante, dice el comentarista, ellos son los que gozan del favor y del amor de Dios. En otras palabras, hermanos, de entre de la raza humana, Dios ha escogido a su propio pueblo. De toda la raza humana, Dios ha escogido su propio pueblo. Por eso dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Verdad? Eso es lo que va queriendo significar entonces cuando dice elegidos. Somos elegidos, dice Pedro. Además, en el marco del contexto más amplio de la carta, Pedro enseña el propósito de la elección. Dice el capítulo 2, versículo 9, pero ustedes son pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Dentro de los temas principales que yo les escribí, Pedro va a hablar sobre el ya y el todavía no. Eso es muy importante en la teología, el ya y el todavía no. Por ejemplo, Pedro dice aquí que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Lo va a decir también. Pero el hermano nos ha enseñado en Apocalipsis que cuando todo pase y todo acontezca, nosotros hemos de juzgar al mundo y nos sentaremos en tronos juntamente con Cristo. Ya somos reyes, ya somos sacerdotes, pero llegará un momento donde se cumplirá por completo, ¿verdad? Cada creyente fue elegido y escogido según el previo conocimiento de Dios, o como dice la Reina Valera 60, según la presciencia de Dios. Esta misma palabra griega se traduce destinado desde antes. Destinado desde antes en Primera de Pedro 1:20, hablando de Jesús y su muerte. Pedro dice que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para que Él muriera. Es la misma palabra, es la misma frase griega. En ambos versículos la palabra no se refiere a un conocimiento de lo que va a suceder, sino a una relación predeterminada en el conocimiento de Dios. La relación de la salvación llega a existir por iniciativa de Dios,
al decretar la existencia por adelantado. Muchos creen que cuando la Reina Valera dice, según la presciencia de Dios, o como dice la Biblia de las Américas, según el previo conocimiento de Dios, ellos usan ese pasaje bíblico para decir que Dios escogió a Wilmer, porque Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios viajó en el tiempo según su soberanía y vio que Wilmer se iba a arrepentir y entonces lo escogió, porque Él conoció a Wilmer que él se iba a arrepentir. Así interpretan la mayoría de cristianos ese pasaje bíblico. Y ahí incluimos a pastores. Ellos dicen, usando este pasaje bíblico, porque yo lo he escuchado, que ese es según el previo conocimiento de Dios que Dios ha escogido, se refiere a eso. Que Dios, cuando inició el mundo, viajó en el tiempo y dijo, Iván, ¿sí? Iván va a creer en Cristo, escojámoslo. Muchos creen que eso es lo que significa, pero no hay nada más alejado de la verdad. Los cristianos son conocidos para salvación de antemano, así como Cristo fue ordenado desde antes de la fundación del mundo para hacer un sacrificio por los pecados. Presencia o previo conocimiento significa que Dios planificó por anticipado quién se iba a salvar, quién iba a creer. Eso es lo que significa. Dios tuvo una relación amorosa con nosotros en amor desde antes de la fundación del mundo y nos escogió para salvarnos. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿O no dice Romanos capítulo 8, versículo 29 en adelante? A los que de antes conoció, a esos predestinó. ¿Y qué se refiere con conocer ahí? Es la misma idea. Dios tiene un trato personal y amoroso con nosotros sin habernos creado. Imagínense qué conocimiento de Dios, qué soberanía. Y decir, bueno, en el año 1987 van a ser Diego. Yo ya lo conozco, yo ya lo amé, yo ya lo elegí para que fuera mío. Punto. Eso es lo que significa que nos eligió según el previo conocimiento de Dios. De hecho, la idea en sentido negativo acerca del conocer está en Mateo 7:23, cuando Jesús habla de aquellos que se decían ser cristianos y dice, entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Yo nunca los conocí. Nunca fueron míos, nunca tuve una intimidad con ustedes. Todo lo contrario, cuando Pedro dice que a nosotros nos escogió según el previo conocimiento. A ellos no los conoció nunca, a nosotros nos conoció y nos eligió. Muchos hermanos, como les decía, y pastores creen que aquí se habla de que Dios sabía y sabía quién iba a creer y basado en eso los escogió. Pero el mismo texto echa por tierra eso. Porque dice que Él nos escogió y nos escogió para creer en Cristo. Eso es un error, por lo que estamos explicando y por lo que vamos a explicar de ahora en adelante. Incluso Hendrickson dice lo siguiente. Es mucho más que la capacidad de predecir hechos futuros. Incluye la soberanía absoluta de Dios para determinar e implementar su decisión de salvar al hombre pecador. Eso es lo que significa que fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios. Dios dijo, a este yo lo conozco, ni siquiera ha nacido, ni siquiera ha creado el cielo y la tierra. Yo lo conozco y lo voy a elegir para que crea en Cristo. Punto. Eso es lo que significa. Ahora, no solo Dios el Padre nos escogió, sino que el Espíritu Santo y Jesús tienen un papel y su trabajo en la salvación, según este mismo texto bíblico. Y hago una pregunta. ¿Cómo se lleva a cabo la elección del hombre?
se efectúa mediante el poder del Espíritu Santo que limpia de pecado a los escogidos y aplica el sacrificio de Cristo. Por eso dice el texto, véanlo conmigo, dice el versículo 2, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, y luego dice, por la obra santificadora del Espíritu. No solamente Dios nos escogió en su soberanía, sino que también ahora habla de la obra santificadora del Espíritu. Cuando Pedro habla de la obra santificadora del Espíritu, él subraya la diferencia que hay entre un Dios santo y un hombre pecador. Ustedes deben de ser santificados. Ustedes son pecadores, necesitan ser santificados. El Espíritu Santo obra en el pecador cuando presenta al hombre como santo y aceptable delante de Dios. Y eso sucede cuando somos nacidos de nuevo. Cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, eso sucede en nosotros. Nos presenta aceptables delante de Dios y santos. ¿Verdad? Ahora, esto es, en otras palabras, nacer de nuevo. Pablo dice prácticamente lo mismo a la iglesia en Tesalónica, cuando él dice, en 2 Tesalonicenses 2:13, desde el principio Dios nos escogió, la misma idea, para salvación mediante la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. Exactamente lo mismo, son dos pasajes paralelos de Pedro y Pablo, hablando acerca de lo mismo. Ahora, en el griego original, indica que la obra santificadora del Espíritu es una actividad o un proceso continuo, en vez de una acción ya cumplida que resulta en un estado de perfección de santidad. Lo que está diciendo el pasaje es, Dios Padre nos escogió y ahora el Espíritu Santo lo santifica y lo seguirá santificando. Lo seguirá santificando. Así que el Espíritu Santo es el encargado de limpiarnos y de purificarnos día a día, hermano. Es el Espíritu, es la obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros. Y eso es un misterio. Mientras yo leía este pasaje bíblico y me acordaba del misterio que hay en la Biblia en cuanto a la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, eso es un misterio. Y les voy a decir por qué. ¿Quién nos santifica según este pasaje bíblico? El Espíritu Santo. Sin embargo, el creyente debe de santificarse. No debe de ser pasivo, porque el mismo Pedro en el capítulo 1, versículo 15 y 16 va a decir lo siguiente: así como es santo quien los llamó, sean santos en todo lo que hagan, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y eso es un misterio. Dice la Biblia por un lado que el Espíritu Santo nos santifica, pero por otro lado dice, ustedes tienen que santificarse. Y eso es un misterio que nadie podrá resolver. ¿Soy yo o es Dios el que me santifica? Los dos. Los dos. Cada uno de nosotros debemos santificarnos, separarnos del pecado, pero será el Espíritu Santo quien lo haga en nosotros. ¿Me entendieron? Más o menos. Yo tengo que santificarme, yo tengo que apartarme del mundo, pero al fin y al cabo es el Espíritu quien lo hace. Ahora, si yo digo, el Espíritu Santo me ha santificado y yo vivo como el mundo, eso es mentira. Ahora, si yo digo, yo me he apartado del mundo y no fue el Espíritu, eso es una mentira. Las dos cosas son ciertas. Es el Espíritu Santo y soy yo. Él obra en mí. De hecho, Pablo dice que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en mí. Es Él trabajando en mí. Él lo hace. Y yo también. Eso es un misterio. Pero está en la Biblia. Ahora, viene una pregunta para todos ustedes. Y ya voy terminando. Según esto que estamos viendo entonces, hemos sido escogidos por Dios y la obra del Espíritu Santo está trabajando en nosotros, nos ha limpiado, nos ha santificado y lo seguirá haciendo, ¿cierto? La pregunta es, ¿estás viviendo o estás viendo, mejor dicho, estás viendo la obra sobrenatural de Dios en tu vida? ¿Usted puede constatar con sus propios ojos de que el Espíritu Santo lo ha santificado y lo ha apartado del mundo?
¿O será que usted tiene que ser su propio juez y decir, no, la verdad es que yo vivo en el mundo todavía? Bueno, eso implica entonces que el Espíritu Santo no ha obrado en tu corazón, y eso implica que no has nacido de nuevo, y eso implica que vas camino al infierno. Porque el texto lo dice. Si usted es un cristiano es porque el Espíritu Santo entonces ha obrado en usted, santificándolo. Si usted no se está apartando del mundo, si usted vive como el mundo, más bien, Dios no ha hecho nada en usted. Nada. Una marca del cristiano es que se ha apartado del mundo. ¿Se acuerdan? Viene a mi mente la idea de la marca de la bestia, ¿verdad? ¿Cuántos han leído y han escuchado en Apocalipsis acerca de la marca de la bestia? Y la gente se preocupa por el chip y por todo eso. Bíblicamente, la marca de la bestia es un estilo de vida y es una forma de pensar. No es físico. No espere que llegue el día donde digan, esta es la marca de la bestia, y es un tatuaje, o es un sello, o es un chip. Eso no existe. Eso no va a pasar. Eso no es así. La marca de la bestia es una forma de pensar y es una forma de vivir. Ahora, ¿cuál es la marca del cristiano entonces? Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. La marca del cristiano es que se ha apartado del mundo y ya no vive como el mundo, sino según Dios. Eso es una marca que lleva al cristiano. Si usted no tiene esa marca, usted no le pertenece a Cristo. Usted todavía le pertenece al mundo y a Satanás. Dios quiera que usted pueda decir con una conciencia tranquila, gracias Señor, porque yo puedo ver que yo me he apartado del mundo. Y ahora entiendo que es el Espíritu Santo quien lo ha hecho en mí para que yo me aparte de este pecado, de aquel estilo de vida. Ahora soy diferente. Gracias Señor. Si no es así, tenga miedo, porque usted no es un hijo de Dios. Ahora, ¿con qué fin santifica el Espíritu Santo a los escogidos? Y me va a ayudar a avanzar en mi sermón para ir terminando. ¿Con qué fin? Dice el texto, el versículo 2, en su parte C, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, para eso. Para eso te santificó el Espíritu Santo. El texto griego, Pedro dice literalmente, para obediencia y rociamiento de la sangre de Jesucristo. Eso es lo que dice el texto griego. Para obediencia y rociamiento de la sangre de Jesucristo. Y eso es una frase idéntica a la que aparece en Éxodo 24 que el hermano leyó antes. Es idéntica. Fuimos santificados para la obediencia y ser rociados con la sangre. Vayan un momento conmigo a Éxodo 24 otra vez. Éxodo 24, vean el versículo 3 al 8 conmigo. Vean el paralelismo. Por eso cuando usted lea el Antiguo Testamento, debe de conocer el Nuevo. Porque desde aquí, Éxodo 24, yo predico el Evangelio. Desde aquí yo predico a Cristo, predico la obra del Espíritu Santo y predico el Evangelio. Dice Éxodo 24, 3. Y Moisés vino y tomó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Ojo, el pueblo responde en obediencia, haremos todo. Pedro dice que fuimos santificados para obedecer a Cristo. Es la misma idea, son dos paralelos ahí. Sigue diciendo, verso 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y no es de extrañar que en Apocalipsis hable de un templo de la nueva ciudad con 12 columnas de los 2 apóstoles que representan a la iglesia. Pero sigamos, dice, verso 5.
y envió jóvenes de los hijos de Israel que ofrecieran holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. De paz al Señor. Por eso Pedro va a terminar el versículo 2 diciendo que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Versículo 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad, de la sangre la roció sobre el altar. Verso 7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Eso es exactamente lo que hace el impío cuando escucha el Evangelio. Escucha la palabra de Dios y obedece el Evangelio. Como resultado, versículo 8, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas estas palabras. El pueblo obedece y es rociado con la sangre. Dice nuestro texto que fuimos santificados, apartados por el Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Exactamente lo mismo. En el Antiguo Testamento un pacto, en el Nuevo Testamento un pacto. Con la misma sangre de por medio. Pero ahora con la de un cordero sin mancha que es Cristo. Para obedecer y ser rociados con su sangre. Pero declara que mediante el sacrificio de la muerte en la cruz, Jesús redimió y adquirió a los escogidos. Fue con su sangre. Vean por ejemplo el versículo 8 de 1 Pedro conmigo. 18, perdón. 1 Pedro 1, 18 y el 19. Que lo estudiaremos más adelante. Versos 18 y 19 dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Si un día quieren predicar el Evangelio, prediquen con Éxodo 24. Ahí está el Evangelio de Cristo. Ahí habla acerca de un pacto de la sangre, igual de lo que Pedro está diciendo ahora. Nosotros fuimos santificados con el Espíritu para obedecer y ser rociados con su sangre. De hecho, es uno de los textos que tengo preparados para el martes, para hablar en el estudio bíblico con aquellos hermanos de qué fue lo que pasó en la cruz. Para entender de por quiénes murió Cristo, si por todos o por un pueblo específico. Pero entonces declara que fue mediante el sacrificio de su sangre que Él compró a un pueblo. Y es así que vemos, en resumen, que el Trino Dios les ha dado el privilegio de ser salvos. Dios el Padre los conoce de antemano, Dios el Espíritu Santo los santifica y Jesucristo los limpia de pecados por medio del rociamiento de su sangre. El Trino Dios en la salvación en ese texto. Y aunque el derramamiento de la sangre se haya efectuado una vez atrás y para siempre, dice un comentarista, su significancia tiene un efecto constante y se constituye en un proceso perdurable. Jesucristo sigue limpiándonos del pecado. Sigue limpiándonos del pecado y sigue limpiando pecadores allá. Eso continúa. Así que mis hermanos, este texto de 1 Pedro es simplemente un saludo. Y vea qué clase de saludo el de Pedro. ¿Qué teología está atrás de todo esto? ¿Verdad? Y por eso él concluye, y este es mi tercer encabezado, muy pequeño. Pedro concluye con una bendición. Según la última parte del versículo 2 dice, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. En otras palabras, cuando Pedro dice y habla acerca de la gracia, el término gracia es comprensivo
y abarca los conceptos de la misericordia, del amor y del perdón del pecado. Pero eso dice que la gracia os sea multiplicadas, que el perdón les siga llegando a ustedes por medio del sacrificio de Cristo. Gracia es lo que Dios ofrece al hombre. Pero luego dice, y la paz os sean multiplicadas. La paz, por otra parte, es un estado de felicidad interior, a pesar de lo que estaban pasando en Primera de Pedro, que habían salido corriendo muchos habían experimentado ver sus amigos, sus familiares echados a los leones, crucificados, y ellos corriendo por su vida, y Pedro les dice que la gracia y la paz de Dios os sean multiplicadas. Es una felicidad interna que el poseedor manifiesta, ahora sí, exteriormente a su prójimo. No importa si su prójimo lo quiere maltratar. Ahora hay una paz dentro del cristiano. Por eso más adelante va a decir Pedro, sométase a toda autoridad. Hay una paz que el cristiano transmite. No importa lo que esté viviendo, tiene una paz interior, que es consecuente o resultado de la bendición y de la gracia de Dios. Se hallan problemas, tiene dificultad, tiene enfermedad, está, no sé, pero tiene paz. Y Pedro le dice, yo quiero que ustedes tengan paz y que esa paz les sea multiplicada. Es un resultado de ser partícipe de la gracia de Dios. Hoy la gente allá afuera, y con esto voy terminando, la gente allá afuera está desesperada, está asustada, está confundida y anda en busca de paz. Y la gente en su mente carnal busca la paz ante el COVID en la vacuna. El cristiano no puede basar su paz en eso. Si usted está confiando en que usted se va a salvar del COVID por la vacuna, usted está pecando. Mi confianza y la paz me la da el Señor. Ni un solo cristiano y ni un solo impío se van a morir por el COVID si Dios no lo quiere. Ni uno solo. Al fin y al cabo, nuestra vida está en las manos de Dios. Ay, pastor, ¿por qué mete al COVID la vacuna? Porque es lo que estamos viviendo. ¿De qué quiere que les hable? De la Tercera Guerra Mundial. Ni siquiera ha llegado. De eso es lo que estamos viviendo. La gente está preocupada allá afuera por eso. Vean las noticias. ¿O no? Eso es lo que estamos viviendo. Pedro le dice a gente que está siendo perseguida a muerte, tengan paz, tranquilos. Hoy no nos están crucificando. Hoy nos están amenazando que si usted no tiene el código QR no puede comprar. Y la gente se está escandalizando. Tenga paz en su corazón. Dios sabrá qué hace. Es más, he llegado a esta conclusión. Si se diera a nivel de todo Costa Rica, en cada establecimiento, en cada pulpería, ser obligatorio llevar el código QR para comprar un grano de arroz, yo digo, gracias Señor, porque has permitido en tu soberanía a muchos hermanos vacunarse y a muchos familiares míos que no son cristianos vacunarse. Ellos me van a comprar la comida. Tranquilos. No dependemos de las circunstancias allá afuera para tener paz. ¿O será que el cristiano va a tener paz únicamente cuando todo sea color de rosa? Ahí sí puede tener paz. En este contexto, la gente está siendo crucificada, echada a los leones. Y Pedro le dice, tengan paz. No vamos a tener paz nosotros por un virus que mata un 2%. Mataba más la gripe aviar. Y la gente está escandalizada hoy por eso. ¿Saben por qué? Porque nos hemos comido lo que dice Telenoticias y no lo que dice Dios.
Tengamos confianza. Si llegara en el futuro una plaga como la bubónica, que llegó y se llevó a la tercera parte del mundo, esa sí era terrible. Se llevó a la tercera parte del mundo. Y si llegara, aún nadie se va a morir si Dios no lo quiere. Es más, tenemos un testimonio, se me olvida el nombre de este hermano cristiano, que en medio de la peste bubónica, él convirtió su propia casa en un hospital junto con su esposa. Y a él le dio la plaga bubónica. A Lutero. A él le dio la plaga bubónica. Y Dios lo sanó. Perdón, es el compañero de Lutero. Ajá. No depende de las circunstancias allá afuera, depende de que Dios lo diga. ¿No dijo Jesús, todos sus cabellos están contados? Cuando le dice a sus discípulos, vayan y prediquen, yo los envío en medio de lobos. Vayan y prediquen el evangelio. Y en ese contexto de que los va a enviar, donde la gente los va a querer matar, Jesús le dice, todos sus cabellos están contados y ni siquiera un pájaro cae a tierra sino a la voluntad del Padre. Vayan, nadie los va a matar antes de tiempo. Nadie los va a matar antes de tiempo. Es más, Jesús se lo dijo a Pedro. Pedro, cuando tú eras joven, ibas donde tú querías. Y le dice a Pedro, y va a llegar el día donde te van a llevar a la fuerza, donde tú no quieres ir y vas a extender las manos. Y dice el texto, y eso era para decirle de la forma que iba a morir. Tranquilo, Pedro, no te van a matar de otra manera, no te va a comer un león, te van a crucificar. Nadie se va antes de tiempo. Tengamos paz, tengamos confianza, no vivamos así como metidos en una caja, aterrorizados. Tengamos paz y confianza en Dios. Es más, una vez preguntaron, y con esto voy terminando, a una muchacha de la calle, sale un muchacho a entrevistarla y le dice, déjeme hacerle una pregunta. Si usted viera a su alrededor, sus vecinos, su ciudad, sin ver la televisión, y yo le preguntara, ¿usted realmente ve una plaga que está matando al mundo? Y si no, exacto. Esa idea y ese miedo lo ha metido la televisión, el gobierno, porque quiere un interés. Eso es todo. Tengamos tranquilidad, tengamos paz. Ahora, si usted es un cristiano y no tiene paz y está ansioso por lo que está pasando ahí, yo le recomiendo que haga lo que Pablo le dijo a los filipenses. Vaya, métase en oración con el Señor, deje de ver telenoticias, deje de ver el 6, deje de ver el Facebook, métase en oración con Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Punto. Yo creo que los cristianos hoy están aterrorizados porque están un poco aparte de Dios. No leen, no estudian su Biblia, no pasan tiempo con Dios y se tragan todo lo que les dicen. Tengamos confianza en el Señor. Tranquilos. Y nótese, otra vez, quiero recalcar esto. El contexto histórico de Pedro es de persecución, de dificultad, de terror, de miedo. Y en medio de todo eso, Pedro dice, ustedes tienen que tener paz, tranquilos. Lo mismo que estamos sucediendo el día de hoy, la gente está con miedo, aterrorizada, tranquilos. Leamos un texto para terminar. Ya me pasé 15 minutos. Vayan conmigo a Santiago un momento. De hecho, yo siempre que predico, siempre que enseño, tengo a Santiago en mi mente. Cuando prediqué Santiago, fue de tanta bendición aprender de Santiago.
Vengan conmigo a Santiago. Capítulo 1, versículo 19. Déjenme poner un momento ese texto en lo que sucedía en aquellos días, por ejemplo, en las sinagogas. Dice la Biblia que Pablo, incluso Apolos, como vimos hace unos domingos atrás, llegaba a la sinagoga, explicaba el evangelio y muchos de la sinagoga querían matar a Pablo, ¿verdad? Ese es un contexto cultural de Santiago, donde llegaba un predicador a una reunión, predicaba el evangelio y la gente se volvía hacia el predicador y no aceptaba lo que estaba el predicador enseñando, como sucedía con Pablo, con Apolos en la sinagoga, ¿verdad? Bueno, de eso habla Santiago aquí en capítulo 1, versículo 19, dice: esto sabéis, mis hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Y aplica lo mismo el día de hoy. No importa lo que se esté enseñando desde el púlpito, dice Dios que nuestra actitud debe de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. ¿Cierto? Yo constantemente, cuando hablamos de la doctrina de la gracia, yo veo este pasaje bíblico tan en vivo. Y los que han predicado y han hablado de la doctrina de la gracia me podrán comprender. Cuando usted habla incluso con otro cristiano de la Biblia, ellos en lugar de aceptar y escuchar lo que dice la Biblia, ellos empiezan a hablar y a responder y a enojarse. Dice Santiago: quédese callado, escuche y sin enojarse, calladito y sin hacer caritas. Eso sucedía en el contexto histórico de Santiago con Pablo, con Apolos, cuando iban a las sinagogas, y eso sucede en las iglesias también. Yo he tenido experiencias donde yo estoy predicando y hay una familia, me acuerdo cuando prediqué hace años atrás de Primera de Pedro, allá en Corinto, que no creían en que la salvación no se perdía. Y tardé en hablar, en predicar Primera de Pedro, capítulo 5, y no volvieron más a la iglesia. Como si les estuviera predicando del libro del Mormón. Hermanos, tenemos que tener humildad ante lo que Dios dice. Humildad. Sean tardos para hablar, tardos para la ira, pues en la ira del hombre, o pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando alguien, en lugar de aceptar la palabra de Dios, se enoja, ya no actúa con justicia, ya no hace lo que Dios quiere, ya no está en el camino de Dios. Se fue, se desvió. Y lo hemos visto muchas veces. Ahora, en el contexto, Santiago va a decir que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Por ejemplo, como les decía, y con eso resumo, si alguien no ha visto en su propia vida la obra del Espíritu Santo sacándolo del mundo, no es un cristiano. Porque está escuchando la palabra, ha escuchado el Evangelio, pero no lo ha hecho. No se ha comprometido con el Señor, no se ha arrepentido. Se está engañando a sí mismo. Dice el pasaje de hoy, y eso no es más palabra que lo que Pedro dijo atrás, cuando Pedro dice que la paz os sean multiplicados. Eso es palabra de Dios.
Y si nosotros debemos de creer entonces lo que Pedro ha dicho de que fuimos escogidos, de que el Espíritu Santo nos santifica, de que la sangre de Cristo nos perdona los pecados, también tenemos que creer que debemos y podemos tener paz. Tengamos paz. Algo que hablamos el hermano Wilmer y Ricardo y yo continuamente. Necesitamos cada vez conocer más a Dios y poder descansar en Él. Descansar en Él. De hecho, no fue a tontas y a locas que tomamos la decisión de que Wilmer predicara Apocalipsis. Es un libro, es una carta escrita para traer paz, tranquilidad, seguridad al pueblo de Dios. Para eso se escribe esa carta, para traer ánimo al pueblo de Dios. Cuando el hermano Wilmer habla sobre la hermosura de Cristo, de su poder, eso le trae paz al cristiano. Si Él está en su trono, si Él es el Dios Todopoderoso, todo está en sus manos, tengamos paz y confianza en Él. Pero muchas veces yo me temo que escuchamos una predicación del hermano acerca de eso y nunca lo conectamos con lo que estamos viviendo en Costa Rica. Nunca. No. Wilmer predica Apocalipsis para que lo conectemos con lo que está pasando en Costa Rica y tengamos paz de que Él sigue sentado en su trono. Punto. Y como oraba el hermano, y con eso termino, Daniel capítulo 2 dice que Él quita y pone reyes. Él quita y pone reyes. Tenemos que tener confianza y paz y orarle al Señor que nos provea un nuevo presidente mejor que el que tenemos. Y si fuera mucho pedir, Señor, por favor, que sea un verdadero creyente y que tenga los valores bíblicos para gobernar un país. Sigamos orando y confiando en Dios, de que aunque la gente siga votando por aquel otro, que no quiero decir su nombre, por tradición, Dios colocará, si Él quiere, a un hombre de bien en nuestro país y las cosas cambiarán. Confiemos en Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a meditar y a entender que todos los que estamos en este lugar y hemos sido salvos por la misericordia del Señor, es porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Nos amaste. Sin habernos creado, tú nos amaste, Señor. Simplemente bastaba que llegara el momento oportuno para que escucháramos el Evangelio y el Espíritu Santo obrara en nuestros corazones. Y entonces aplicara el sacrificio de Cristo ya pagado en la cruz hace más de 2000 años. Gracias, Señor. Gracias porque al entrar a esta carta de Pedro, que es muy, muy práctica, viéndonos en un contexto de confusión, de miedo, podemos relacionarnos con los escritores o con los destinatarios de esta carta, que estaban siendo perseguidos a muerte, tenían una marca de muerte sobre su cabeza por ser cristianos, eran perseguidos, eran blasfemados, y aún así, Señor, veremos cómo en esta carta tú nos animas, como a ellos, a seguir fieles y firmes en los caminos del Señor. Ellos posiblemente iban a ser expuestos a que su fe fuera probada, no porque le cortaran un recibo de luz. Ellos iban a ser probados en su fe posiblemente viéndose colgados en una cruz, simplemente por ser cristianos.
o estar arrodillados en un coliseo esperando que las fieras salieran para que los despedazaran. Y su fe iba a ser probada de esa manera. Hoy nuestra fe está siendo probada de otra manera. Oramos para que tú nos concedas paz en medio de estos tiempos donde estamos, Señor. Que al compararlo con lo que ellos vivieron, no es mucho. Ayúdanos a tener seguridad, a seguir creyendo que tú estás sentado en tu trono, Señor, y que pase lo que pase, venga lo que venga, es porque tú lo has determinado. Y aunque se levante el faraón, si tú no das la orden, faraón no hará nada, Señor. Permítenos confiar cada vez más y tener cada vez más paz en nuestra vida. Pero para esto necesitamos lo que Pedro acaba de decir. Necesitamos de tu gracia. De tu gracia, Señor. Derrama sobre nuestras vidas gracia para poder confiar más en ti, Señor. Para poder vivir una vida en este mundo hostil, peligroso, en este mundo que es contrario a nosotros, de una manera digna, de una manera que te agrade, Señor. Sabemos que no podemos hacerlo solo. Por eso dice el apóstol Pedro que necesitamos de tu gracia. Concédenos de tu gracia, Señor. Tú nos mandas a vivir de esta manera. Concédenos de tu gracia para poder vivirla. Ayúdanos, porque somos débiles. Cada uno de nosotros somos débiles. Lo único que nos mantiene en pie y firmes es tu gracia, Señor. Ayúdanos. Como iglesia, ayúdanos a seguir firmes y adelantes, como cantábamos al principio, en tu palabra. Firmes y adelantes. Como predicadores, ayúdanos, Señor, que la iglesia esté orando, intercediendo por nosotros continuamente, para que nosotros digamos como Pablo: yo no quiero agradar a los hombres, yo no vengo a agradar a nadie a este púlpito, vengo a traer un mensaje de parte de Dios y no agradarlos a ellos. Que cada predicador que se pare en este púlpito o desde las plataformas de internet que lo hacemos, sea para agradar a Dios. Permítenos a nosotros tener más entendimiento de tu palabra, Señor, más amor por los hermanos, más comprensión por las almas. Y a los hermanos que escuchan, sean los domingos o sean los miércoles, concédeles a ellos un corazón humilde ante tu palabra, y que puedan decir, como dijo el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 24, lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Ayúdanos, Señor, porque todos te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, 15 minutos y nos vemos para la escuela dominical.